Amados hermanos, hoy no vengo a dar un discurso cómodo ni una reflexión ligera, sino una advertencia que puede cambiar el rumbo de muchas almas. Hay verdades que no se pueden suavizar sin perder su fuerza, y el tema que hoy nos ocupa es una de ellas. Lo que parece placer, lo que el mundo celebra como libertad, puede convertirse silenciosamente en una prisión interior. Vivimos en una época donde todo invita a la satisfacción inmediata. Las pantallas, la música, las redes sociales y la cultura moderna han normalizado aquello que antes se llamaba pecado, disfrazándolo de entretenimiento o expresión personal. Sin embargo, el alma humana no ha cambiado, y lo que la destruye hoy es lo mismo que la destruía ayer, aunque con nuevos rostros y nuevas palabras. La lujuria no es simplemente un exceso de deseo, ni una debilidad pasajera. Es una fuerza que cuando no se controla comienza a gobernar el interior del hombre. Primero entra como pensamiento, luego se convierte en hábito y finalmente en una forma de esclavitud que roba la paz, la libertad y la dignidad interior. Muchos no perciben su gravedad porque comienza de manera sutil. Nadie despierta un día decidido a destruir su vida espiritual. Todo comienza con pequeñas concesiones, con miradas justificadas, con pensamientos que se permiten sin resistencia. Pero lo pequeño, cuando no se detiene, crece hasta ocuparlo todo. El alma humana fue creada para algo mucho más alto que la satisfacción momentánea. Fue creada para amar en libertad, para elegir el bien sin cadenas, para vivir en una claridad interior que no depende de impulsos desordenados. Sin embargo, la lujuria oscurece esa claridad y debilita la voluntad hasta hacerla frágil. Cuando el corazón se acostumbra a ceder, comienza a perder fuerza. Lo que antes generaba rechazo, poco a poco se vuelve tolerable, y lo que era tolerable termina siendo habitual. Este es el proceso silencioso de la esclavitud espiritual. Una esclavitud que no siempre se siente al principio, pero que siempre cobra su precio. No debemos engañarnos pensando que este combate es menor o que no afecta la vida espiritual profunda. La experiencia humana y la sabiduría espiritual coinciden en algo fundamental. Lo que domina los deseos termina dominando toda la vida. Por eso este combate es serio, constante y decisivo. El mundo moderno intenta convencer al hombre de que reprimir los deseos es dañino, pero la verdad es exactamente lo contrario. El verdadero daño no está en la lucha, sino en la rendición, porque cuando el hombre deja de gobernarse a sí mismo, algo más comienza a gobernarlo desde dentro, y ese dominio no trae libertad, aunque lo prometa. Trae vacío, cansancio interior y una sensación de insatisfacción que no se llena con nada. El alma pierde su centro y comienza a buscar fuera lo que solo puede encontrar dentro de una vida ordenada y limpia. Por eso es necesario hablar con claridad. No se trata de condenar a nadie, sino de despertar conciencias. Muchos están atrapados sin darse cuenta, acostumbrados a una batalla que ya no luchan porque creen que no pueden ganarla. Pero ninguna alma está condenada a la derrota si decide levantarse con verdad. La lujuria no solo afecta la moralidad de una persona, sino también su inteligencia, su capacidad de amar y su paz interior. Un corazón dividido no puede descansar. Una mente esclavizada no puede ver con claridad. Y una voluntad debilitada pierde la dirección de su propia vida. El primer paso para la libertad es reconocer la verdad sin excusas. No hay sanación sin reconocimiento, ni victoria sin lucidez. Llamar las cosas por su nombre no es condenar, es comenzar a sanar. Y el alma que acepta su herida ya ha dado el primer paso hacia su liberación. Hoy comenzamos este camino con sinceridad, no para permanecer en la culpa, sino para salir de ella, porque la verdad no destruye al hombre, lo libera. Y aunque el proceso sea exigente, siempre conduce a una vida más plena, más limpia y más cercana a Dios. Y en este punto debemos detenernos
y mirar hacia adentro con honestidad. Porque la pregunta no es solo qué es la lujuria, sino cuánto ha influido ya en nuestra manera de pensar, de mirar y de vivir. Esa respuesta, cuando es sincera, abre la puerta a la verdadera transformación interior. Hermanos, si en la primera parte hemos llamado a la verdad por su nombre, ahora debemos comprender cómo esta realidad entra en el alma y comienza a deformarla desde dentro, porque nadie cae de repente en la esclavitud interior, sino que es un proceso silencioso que comienza por lo que parece insignificante. El primer lugar por donde entra esta batalla es siempre el mismo: los sentidos, especialmente la mirada. Lo que el ojo contempla no se queda solo en el exterior, sino que desciende al interior de la memoria y de la imaginación. Y lo que se repite en la imaginación comienza a moldear el deseo sin que la persona lo note. El mundo moderno ha multiplicado las puertas de entrada a esta batalla. Antes, la tentación tenía límites físicos y sociales más claros, pero hoy vive dentro del bolsillo, dentro de la pantalla, dentro de la habitación y muchas veces incluso dentro del silencio personal. Ya no es necesario buscarla. Muchas veces ella encuentra al alma. Lo más peligroso no es solo la exposición, sino la normalización. Cuando el alma se acostumbra a ver lo que antes le incomodaba, algo profundo comienza a cambiar. La conciencia se vuelve menos sensible, el rechazo interior se debilita y la resistencia espiritual pierde fuerza sin que la persona lo perciba. Así comienza una transformación invisible. El pensamiento que antes era rechazado, ahora se tolera. La imagen que antes causaba lucha, ahora se acepta sin conflicto. Y lo que antes era una batalla interior, se convierte en un hábito mental que acompaña la vida diaria sin resistencia. En este punto la imaginación juega un papel decisivo, porque la imaginación no es neutral. Puede ser escuela de virtud o taller de esclavitud interior. Lo que el alma alimenta en su interior termina creciendo, y lo que crece en la mente comienza a pedir espacio en la conducta. Por eso los santos siempre insistieron en la vigilancia interior, no porque el mundo sea malo en sí mismo, sino porque el corazón humano es frágil cuando se expone sin cuidado a lo que lo desordena. La libertad no consiste en exponerse a todo, sino en saber elegir lo que fortalece el alma. El problema no es solo lo que se ve, sino lo que se permite permanecer. Una mirada puede ser accidental, pero una mirada retenida se convierte en semilla. Y toda semilla, si no es arrancada a tiempo, termina dando fruto en el interior del corazón. El enemigo de la vida espiritual no necesita destruir al hombre de inmediato. Le basta con distraerlo, con fragmentar su atención, con debilitar su interioridad. Porque un alma dispersa pierde su capacidad de discernir, y un corazón distraído deja de reconocer lo que realmente le hace bien. La lujuria no entra como una tormenta violenta, sino como una corriente suave que poco a poco cambia la dirección del río. No rompe de golpe la voluntad, sino que la desgasta lentamente hasta hacerla menos firme, menos libre, menos capaz de decir no. Y cuando la voluntad pierde fuerza, la persona comienza a justificar lo que antes rechazaba. Aparecen excusas internas, razonamientos suaves, comparaciones con otros y una especie de negociación silenciosa con aquello que antes se consideraba incorrecto. Este es uno de los momentos más delicados del proceso interior, porque el alma ya no lucha abiertamente, pero tampoco ha caído del todo. Vive en una zona intermedia donde la conciencia comienza a perder claridad y donde el corazón empieza a dividirse. Es en esta etapa donde la gracia de Dios actúa con mayor delicadeza, no con violencia, sino con llamados interiores. Una inquietud, una incomodidad, una pequeña luz en la conciencia que invita a detenerse, a mirar hacia arriba, a recordar quién es uno realmente. Pero esa voz puede ser ignorada si el ruido interior es demasiado fuerte. Y el ruido no siempre viene del exterior.
muchas veces nace de la falta de silencio interior, de la saturación de imágenes, de la incapacidad de detenerse a reflexionar con honestidad. Por eso el combate espiritual no es solo moral, sino también mental y espiritual. Se trata de aprender a custodiar el interior, a filtrar lo que entra, a reconocer lo que alimenta la paz y lo que alimenta la división interior. Cuando el alma no vigila sus puertas, todo entra sin orden. Y cuando todo entra sin orden, el interior pierde armonía. Y cuando se pierde la armonía interior, la persona comienza a buscar fuera lo que ya no encuentra dentro. Pero lo que el mundo ofrece como solución nunca es suficiente, porque el vacío interior no se llena con estímulos, sino con orden. Y el desorden no se cura con más desorden, sino con claridad, disciplina y gracia. Por eso este camino no es solo de advertencia, sino de despertar, porque comprender cómo entra la esclavitud es el primer paso para empezar a cerrarle las puertas. Y cerrar esas puertas no es perder libertad, es recuperarla. Y ahora debemos avanzar un paso más profundo, porque no basta con identificar la entrada del problema. Es necesario ver qué ocurre cuando el alma ya ha comenzado a acostumbrarse a ese desorden interior y cómo poco a poco pierde la capacidad de resistirlo con fuerza. Hermanos, cuando el alma ha permitido que estas imágenes y pensamientos se repitan en su interior, algo más profundo comienza a suceder sin que la persona lo note de inmediato. Ya no se trata solo de tentaciones externas, sino de una transformación interior que afecta la libertad misma de la voluntad. La voluntad humana es como un músculo espiritual. Cuando se ejercita en el bien, se fortalece, pero cuando se entrega constantemente al impulso, se debilita. Y una voluntad debilitada no desaparece, pero pierde su capacidad de gobernar con claridad la vida interior. Es en este punto donde la persona comienza a experimentar una extraña división dentro de sí misma. Por un lado desea ser libre, pero por otro lado siente una atracción constante hacia aquello que lo esclaviza. Esta contradicción interior genera cansancio espiritual. El alma ya no descansa en la paz, sino en una tensión permanente. Después del momento de caída, aparece la culpa. Después de la culpa, el deseo de cambio. Y después del deseo de cambio, la recaída. Este ciclo repetido genera una sensación de derrota interior que debilita aún más la voluntad. Y lo más peligroso de este proceso es que la persona comienza a perder esperanza en su propia transformación. Ya no cree en la posibilidad de cambiar y esa pérdida de esperanza es más destructiva que la caída misma porque paraliza el alma. La lujuria no solo afecta el comportamiento externo, sino también la percepción interior de uno mismo. La persona empieza a verse como incapaz de dominarse, como alguien que siempre cae, como alguien que no puede vivir en libertad real. Cuando esto sucede, el enemigo ya no necesita forzar la caída, porque la caída se vuelve automática. La costumbre sustituye la lucha y la repetición sustituye la decisión consciente. Y en ese punto, la esclavitud ya no se siente como esclavitud, sino como hábito. Pero el alma no fue creada para vivir en ciclos de derrota. Fue creada para crecer en libertad interior, para tomar decisiones conscientes, para dirigir la vida con claridad. Cuando pierde esa capacidad, algo esencial en ella queda herido. Además, esta esclavitud interior no afecta solo la vida espiritual, sino también las relaciones humanas. El corazón dividido no ama con pureza, no se entrega con plenitud, no confía con transparencia. Siempre hay una parte oculta que no está en paz. Por eso muchas personas, aunque aparentemente llevan una vida normal, sienten un vacío interior difícil de explicar. Tienen actividad, tienen relaciones, tienen distracciones, pero no tienen profundidad interior ni verdadera paz. La lujuria alimenta ese vacío porque promete satisfacción pero nunca la entrega.
Ofrece intensidad momentánea, pero deja sequedad posterior, y esa sequedad obliga al alma a buscar nuevamente lo mismo que la vacía. Así se forma el ciclo de la dependencia interior. No es solo un hábito, sino una estructura emocional y espiritual que atrapa a la persona en un movimiento repetitivo de deseo y frustración. Y en medio de este proceso, el mundo no ayuda a liberar, sino a reforzar la esclavitud, porque presenta la caída como normal, la debilidad como identidad y la falta de control como algo inevitable. Pero la verdad espiritual es otra. El ser humano no es prisionero de sus impulsos, aunque pueda sentirse así. En su interior existe siempre una capacidad de libertad que puede ser reactivada con gracia, decisión y verdad. Sin embargo, esa libertad no se recupera sin lucha. No es automática. Requiere un proceso de reconocimiento, disciplina y ayuda espiritual. Requiere también humildad para aceptar que uno necesita ser sanado interiormente. El alma esclavizada por la lujuria no necesita condena, necesita camino, no necesita desprecio, necesita dirección y sobre todo necesita recuperar la verdad sobre sí misma que fue creada para algo más alto que el impulso inmediato. Por eso es tan importante entender el daño profundo que este pecado produce. No para generar desesperación, sino para despertar conciencia, porque nadie busca ser liberado de algo que no reconoce como esclavitud. Y ahora que hemos visto cómo afecta la voluntad, el corazón y la percepción interior, debemos avanzar hacia la dimensión más importante, cómo comenzar a reconstruir la libertad interior con medios concretos de gracia, disciplina y vida espiritual auténtica. Hermanos, después de haber visto la profundidad de la herida interior, no podemos quedarnos únicamente en el diagnóstico. La verdad no se nos revela para destruirnos, sino para levantarnos. Y toda herida espiritual, por más profunda que sea, tiene un camino de sanación cuando el alma decide volver a la luz. El primer paso para reconstruir la libertad interior no es la fuerza, sino la humildad. Reconocer que uno no puede solo ya es el inicio de la victoria, porque la soberbia mantiene al alma atrapada en su propia debilidad, mientras que la humildad abre la puerta a la gracia que transforma. Ninguna lucha espiritual se gana únicamente con esfuerzo humano. El esfuerzo es necesario, pero sin gracia se vuelve insuficiente. Por eso el alma debe aprender a apoyarse en Dios no como última opción, sino como fuente constante de fortaleza interior. La oración no es un acto decorativo en la vida espiritual, sino un espacio de reordenamiento interior. Cuando el alma ora con sinceridad, comienza a recuperar la claridad que el desorden le había robado. La oración no elimina la batalla, pero cambia la posición del corazón dentro de ella. En momentos de tentación no basta con la fuerza de voluntad. Es necesario elevar el pensamiento, romper el impulso, cambiar el foco interior. La mente no puede permanecer neutral. O se eleva o desciende, o se ilumina o se oscurece, dependiendo de hacia dónde la dirijamos. Por eso la disciplina de los sentidos es fundamental en este proceso de restauración. Lo que entra por los ojos y los oídos debe ser cuidadosamente discernido. No se trata de miedo al mundo, sino de sabiduría espiritual para proteger lo más valioso que tenemos. El alma que quiere sanar debe aprender a cortar aquello que alimenta la herida. No se puede pedir pureza mientras se alimenta constantemente la impureza. Esto no es represión, es higiene espiritual. Así como el cuerpo evita lo que lo enferma, el alma debe evitar lo que la debilita. También es necesario comprender que la lucha no se gana en el momento de la tentación, sino en la preparación previa. Un alma que vive dispersa durante el día será débil en el momento de la prueba. La victoria se construye en la vida cotidiana, no solo en el instante crítico. La disciplina del pensamiento es uno de los pilares más importantes. No todo pensamiento que aparece debe ser aceptado.
La mente humana no es una esclava de sus ideas, sino un campo donde se puede decidir qué cultivar y qué rechazar. Cuando un pensamiento desordenado aparece, el alma no debe dialogar con él, sino redirigirlo. La conversación con la tentación siempre debilita, mientras que la interrupción consciente fortalece la libertad interior. La vida sacramental es otro pilar esencial en este camino. La reconciliación no es un acto de humillación, sino de restauración. Cada confesión sincera no solo borra el pecado, sino que fortalece la voluntad debilitada y devuelve la gracia perdida. El alma que se confiesa con frecuencia no es débil, es valiente, porque reconoce su fragilidad sin quedarse en ella. Y esa honestidad abre la puerta a una sanación que no proviene del esfuerzo humano solamente, sino del poder de la misericordia divina. La Eucaristía, recibida con fe y respeto, es alimento para la debilidad espiritual. No es un símbolo vacío, sino presencia viva que fortalece el interior del creyente. Allí el alma recibe la fuerza que no puede generar por sí misma. La Virgen María también ocupa un lugar especial en este camino de restauración. Ella no es un refugio sentimental, sino una ayuda real en la lucha espiritual. Su pureza no es distante, sino cercana, como una guía maternal que enseña a caminar en luz. El rezo del rosario, cuando se hace con atención y fe, no es repetición vacía, sino respiración espiritual que ordena el corazón. En cada misterio, el alma aprende a mirar la vida de Cristo y a alejarse progresivamente del desorden interior. Pero también es necesario el trabajo interior constante. La voluntad se fortalece con pequeñas decisiones diarias. Decir no a lo pequeño prepara el alma para decir no a lo grande. La libertad se construye en lo cotidiano. El alma no puede vivir sin estructura. El desorden abre puertas al impulso, mientras que el orden crea espacio para la claridad. Por eso, una vida espiritual sin disciplina termina siendo inestable, aunque tenga buenos deseos. Cada renuncia consciente fortalece la identidad interior. Cada acto de dominio propio reconstruye la dignidad espiritual. Y cada caída reconocida con humildad se convierte en oportunidad de crecimiento si no se abandona el camino. Es importante entender que la lucha no es instantánea, es un proceso. Y en ese proceso habrá avances y retrocesos, pero lo importante no es la ausencia de caídas, sino la dirección del corazón. El enemigo siempre intentará convencer al alma de que no puede cambiar, de que está condenada a repetir su historia. Pero esa es una mentira espiritual. Ningún hijo de Dios está destinado a la esclavitud interior. La verdadera libertad no es la ausencia de lucha, sino la capacidad de levantarse cada vez con más claridad, más humildad y más dependencia de la gracia. Y en ese levantarse constante, el alma comienza a sanar profundamente. Y ahora debemos entrar en la última parte de este camino, donde no solo hablamos de lucha y sanación, sino del destino final del alma que persevera, la verdadera libertad interior en Dios, donde el corazón ya no es esclavo del deseo, sino templo de paz. Hermanos, hemos recorrido un camino largo, no de teoría, sino de verdad interior. Hemos visto la herida, hemos reconocido el proceso, hemos entendido la esclavitud y hemos comenzado a contemplar el camino de sanación. Ahora llegamos al punto donde la lucha deja de ser solo resistencia y comienza a convertirse en libertad. La libertad espiritual no es simplemente dejar de caer, sino dejar de vivir dominado por el miedo de caer. Es una transformación más profunda, donde el alma ya no se define por sus luchas, sino por la gracia que la sostiene y la dirección que ha elegido seguir. El corazón humano, cuando es sanado, no pierde su capacidad de desear, pero aprende a ordenar sus deseos. Ya no es esclavo de lo inmediato, sino peregrino hacia lo eterno.
y en ese cambio interior comienza a nacer una nueva identidad espiritual. Muchos creen que la pureza es represión, pero en realidad es integración. No se trata de eliminar el deseo humano, sino de elevarlo. El deseo purificado no desaparece, se transforma en amor verdadero, en entrega sincera, en capacidad de comunión profunda. Cuando el alma comienza a vivir en gracia, algo cambia en su manera de ver el mundo. Lo que antes era fuente de esclavitud pierde atractivo, no porque sea forzado, sino porque ya no satisface el corazón que ha descubierto algo más alto. La victoria espiritual no siempre es ruidosa, muchas veces es silenciosa, progresiva, invisible a los ojos del mundo. Pero en el interior del alma se produce una revolución profunda. La mente se ordena, el corazón se pacifica, la voluntad se fortalece. El enemigo pierde poder cuando el alma deja de dialogar con la mentira. Porque la tentación no se alimenta solo de la presencia del mal, sino del consentimiento interior. Cuando el alma aprende a no negociar con lo que la destruye, comienza a recuperar su libertad. La perseverancia es clave en este camino. No existe transformación sin continuidad. No basta con un momento de claridad. Es necesario un compromiso diario con la luz. La fidelidad en lo pequeño sostiene la victoria en lo grande. Cada día es una nueva oportunidad de elección interior. No importa lo que ocurrió ayer, importa la dirección que hoy decide tomar el corazón. La gracia no se agota y la misericordia siempre ofrece un nuevo comienzo. El alma que ha caído muchas veces no está perdida, está en proceso, y ese proceso vivido con humildad puede convertirse en una historia de redención más fuerte que cualquier caída anterior. Cristo no vino a llamar a los perfectos, sino a los heridos. No vino a condenar al que lucha, sino a levantar al que se arrepiente. Y su presencia no se aleja del que cae, sino del que se niega a levantarse. Por eso, la verdadera pregunta no es cuántas veces has caído, sino si estás dispuesto a volver a levantarte. Porque cada levantamiento es un acto de fe, una declaración de que la última palabra no la tiene el pecado, sino la gracia. El alma que persevera en la lucha, incluso en medio de debilidad, ya está caminando en victoria, porque la victoria no siempre se mide por la ausencia de combate, sino por la fidelidad en medio del combate. Con el tiempo, lo que antes era batalla constante comienza a transformarse en paz interior. No porque la tentación desaparezca completamente, sino porque el alma ha aprendido a vivir en un nivel más alto de conciencia espiritual. La pureza verdadera no es fragilidad, es fortaleza interior. Es la capacidad de mirar la vida con libertad, de amar sin posesión, de desear sin esclavitud, de vivir sin cadenas interiores. Y cuando el alma llega a ese estado, no lo experimenta como logro personal, sino como regalo, porque comprende que todo ha sido sostenido por la gracia, no solo por el esfuerzo humano. La vida en Cristo no es una vida sin lucha, pero sí una vida con sentido. Cada batalla tiene propósito, cada caída tiene aprendizaje, y cada victoria fortalece la identidad del Hijo de Dios. El mundo seguirá ofreciendo caminos de placer inmediato, pero el corazón que ha probado la libertad ya no se conforma con lo que lo esclaviza. Ha visto otra luz, ha probado otra paz, ha conocido otra forma de vivir, y ahora, al finalizar este mensaje, no queda condenación sino invitación. Invitación a continuar, a perseverar, a levantarse una vez más, a confiar en la gracia que nunca se retira del que la busca con sinceridad. Que cada alma que escucha estas palabras recuerde esto: no estás definido por tus caídas, sino por la mano que te levanta. No estás condenado a repetir tu historia, estás llamado a transformarla. Y que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, ahora y siempre. Amén. En la quietud de la madrugada, cuando la luz apenas roza los contornos de los techos y los árboles susurran al viento, siento la presencia de algo mucho más grande que yo. En este silencio
Cada latido de mi corazón parece un eco de un propósito eterno, recordándome que nada en este mundo ocurre por accidente. Dios no comete errores, y aunque a veces la vida parece oscura o incomprensible, cada momento está tejido con hilos de intención divina. Mientras camino por la senda de mis días, observo los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, la sonrisa de un extraño, la oportunidad inesperada que surge de la nada, incluso el dolor que me obliga a mirar más allá de mí mismo. Todo tiene un propósito, aunque mi mente limitada no siempre lo entienda. Es en la aceptación de este misterio donde encuentro paz. Como dice la Escritura, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. A menudo me pregunto por qué enfrentamos pruebas y dificultades. Pero cada desafío es un maestro disfrazado, un recordatorio de que el camino que recorremos no es azaroso. Cada lágrima derramada, cada herida abierta, cada momento de incertidumbre lleva consigo una lección que moldea nuestra fe, fortalece nuestra paciencia y nos acerca al corazón de Dios. En estos instantes siento que incluso el caos tiene un orden secreto. La providencia divina no se limita a los grandes acontecimientos, se manifiesta en los detalles cotidianos. La coincidencia que parecía casual, la palabra oportuna de un amigo, la sensación de esperanza que surge cuando todo parece perdido, son destellos de un plan mayor que nos guía. No estamos solos. Cada experiencia está diseñada para acercarnos a la verdad, para enseñarnos a confiar incluso cuando no comprendemos, y así, mientras contemplo la luz creciente del amanecer, me doy cuenta de que mi vida, con todos sus tropiezos y sorpresas, está envuelta en un propósito eterno. No hay error en lo que soy, ni en lo que enfrento. Dios, en su infinita sabiduría, transforma cada paso en una oportunidad para crecer, cada caída en un momento de aprendizaje, cada pérdida en una puerta que conduce a algo mayor. Me preparo para aceptar este día con la certeza de que todo tiene sentido, aunque mis ojos mortales no puedan verlo todavía. Porque incluso en la confusión Dios actúa, y todo lo que sucede es parte de un tapiz más grande que mi comprensión. Mi corazón se abre a esta verdad, dejando que la fe y la esperanza guíen cada acción y pensamiento. En los próximos momentos exploraremos cómo reconocer estas señales, cómo escuchar la voz de Dios en cada circunstancia y cómo permitir que el propósito divino transforme nuestra vida cotidiana, iluminando el camino incluso en la oscuridad más profunda. En la serenidad de la tarde, cuando el sol acaricia las copas de los árboles y el viento trae consigo aromas de la tierra recién mojada, siento un llamado a contemplar la profundidad del propósito divino. Cada instante que vivimos, cada encuentro y cada despedida forma parte de un diseño que escapa a nuestra comprensión inmediata. No hay accidentes en la vida. Todo está cuidadosamente tejido por la mano de Dios, que ve más allá de nuestra mirada limitada. A menudo me sorprende cómo, al mirar hacia atrás, los momentos que parecían confusos o dolorosos, ahora revelan un sentido oculto. Aquella amistad que terminó inesperadamente, aquella oportunidad perdida, aquel sufrimiento que parecía inútil, todo era un paso necesario en el camino que Dios preparaba para mí. La Escritura nos recuerda, los planes de Dios son perfectos y su camino es justo. Salmo 18:30. Así, incluso en la incertidumbre, se encuentra la certeza de que cada situación tiene un propósito. El desafío no reside en entender de inmediato, sino en confiar. La paciencia se convierte en un don cuando aceptamos que el tiempo de Dios es perfecto y que sus planes superan nuestra capacidad de prever.
Cada prueba, cada dificultad es un maestro silencioso que nos enseña la humildad, la resiliencia y la fe. Incluso en la oscuridad más profunda hay un hilo de luz que guía nuestros pasos, un recordatorio de que nunca caminamos solos. Me doy cuenta de que la vida no es una serie de eventos aislados, sino un tapiz de experiencias que nos moldea, nos transforma y nos prepara para algo mayor. Cada decisión que tomamos, cada pensamiento que nutrimos, influye en cómo respondemos a los retos y cómo percibimos las bendiciones. Cuando confiamos en Dios y en su plan, encontramos paz incluso en medio del caos. La certeza de que nada sucede sin razón nos libera del miedo y de la ansiedad que a menudo nos paralizan. A veces, la señal de que estamos siguiendo el camino correcto no es evidente. Puede manifestarse como una intuición sutil, un encuentro inesperado o una sensación de calma en medio del conflicto. Aprender a escuchar estos signos requiere silencio interior y disposición a discernir la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Es en estos momentos de quietud donde se revela la sabiduría divina, guiándonos hacia la plenitud de nuestro propósito. El amor de Dios es constante y su plan es siempre bueno, incluso cuando nuestra mente no lo comprende. Todo sufrimiento puede transformarse en crecimiento, toda pérdida en una oportunidad de renovación y toda espera en un acto de preparación para recibir algo mayor. Reconocer esto nos permite caminar con esperanza y fortaleza, sabiendo que cada experiencia está destinada a acercarnos más al corazón del Creador. Hoy, mientras contemplo el cielo teñido de naranja y púrpura, siento cómo la fe se entrelaza con mi vida, recordándome que cada paso, cada tropiezo, cada alegría y cada dolor son piezas de un mosaico divino. Aprender a confiar plenamente en este diseño es un acto de liberación y de entrega, un paso hacia la paz interior que solo Dios puede dar. En los próximos momentos continuaremos explorando cómo discernir la guía de Dios en nuestra vida diaria, cómo responder con fe ante la incertidumbre y cómo permitir que cada experiencia, incluso las más difíciles, nos acerque a nuestro propósito eterno. Cada paso de confianza nos acerca a la comprensión de que verdaderamente Dios no comete errores y todo ocurre por una razón. En la quietud de la noche, cuando la luna ilumina los caminos con su luz plateada y el mundo parece suspender su respiración, reflexiono sobre la perfección de los tiempos de Dios. Cada retraso, cada espera, cada aparente desvío no es más que un acto de amor divino. Cuando aprendemos a soltar nuestra urgencia y a confiar en su ritmo, descubrimos que lo inesperado es, a menudo, la preparación silenciosa para una bendición que no habíamos imaginado. Recuerdo momentos en los que parecía que todo se desmoronaba a mi alrededor. Aquellos días en los que las pruebas eran intensas y las respuestas no llegaban. Cuando el corazón buscaba explicaciones que no aparecían. Fue en esos momentos donde comprendí que Dios trabaja detrás del telón, moviendo hilos invisibles que más tarde revelan un propósito mayor. La Escritura nos enseña, todo tiene su momento bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. Aprender a aceptar esto no es resignación, sino un acto de fe y humildad. Cada desafío contiene lecciones que solo la paciencia y la reflexión pueden revelar. Cuando enfrentamos conflictos, pérdidas o incertidumbres, Dios nos invita a mirar más allá de lo inmediato, a descubrir el crecimiento que se oculta tras cada experiencia. No hay casualidades. Cada encuentro y cada decisión forman parte de un tejido divino que nos moldea para ser más sabios, más compasivos y más fuertes en la fe. A menudo, nuestra resistencia proviene del deseo de controlar todo, de apresurar los procesos
o de entender cada detalle antes de actuar. Pero la vida espiritual nos enseña que la entrega es la clave para la paz interior. Soltar nuestras expectativas y abrazar la voluntad de Dios nos permite recibir con gratitud lo que Él ha preparado, incluso si no coincide con nuestros planes iniciales. Es un aprendizaje constante, una danza delicada entre la acción humana y la dirección divina. Me doy cuenta de que cada pequeño acto de confianza tiene un impacto profundo. Cuando elegimos responder con amor en lugar de ira, con paciencia en lugar de desesperación y con fe en lugar de miedo, abrimos nuestra vida a la gracia de Dios. Cada momento se convierte en una oportunidad para reflejar su luz en un mundo que a menudo parece sombrío y confundido. El propósito divino no siempre se revela de inmediato. A veces debemos atravesar períodos de incertidumbre, donde el silencio y la espera se vuelven compañeros de nuestro crecimiento espiritual. Es en estos momentos donde la oración, la meditación y la contemplación se convierten en herramientas esenciales. Al cultivar una relación profunda con Dios, aprendemos a reconocer su guía y a discernir los signos que nos dirigen hacia el cumplimiento de nuestro destino. Incluso los errores y las caídas forman parte del plan divino. Cada tropiezo nos enseña humildad, nos muestra la fragilidad humana y nos recuerda la necesidad constante de acudir al Creador. A través de estas experiencias, nuestra fe se fortalece y nuestra vida se alinea más estrechamente con el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Todo sufrimiento, cuando se ofrece en confianza, se transforma en bendición y cada dificultad se convierte en un escalón hacia la plenitud. Hoy, mientras contemplo las estrellas que parpadean en el cielo nocturno, siento cómo la certeza de la presencia de Dios llena cada rincón de mi ser. Todo evento, por doloroso o confuso que parezca, tiene un significado oculto, una razón divina, que con el tiempo se hará evidente. Esta comprensión nos permite caminar con serenidad, sabiendo que nada ocurre fuera de la mirada amorosa de nuestro Padre. En los momentos que siguen, exploraremos cómo reconocer la mano de Dios en nuestra vida diaria, cómo discernir entre nuestras propias emociones y la guía divina, y cómo permitir que cada experiencia, incluso las más desafiantes, nos transforme en instrumentos de su voluntad. Aprender a confiar plenamente en su plan no solo nos libera del miedo y la ansiedad, sino que nos invita a vivir con alegría y gratitud, conscientes de que Dios no comete errores y que todo en nuestra vida tiene un propósito sagrado. En el amanecer silencioso, cuando la luz comienza a filtrarse entre las nubes y el mundo, despierta con un susurro de esperanza, siento la presencia de Dios en cada detalle de la vida. No hay accidente, no hay coincidencia. Cada encuentro, cada desafío y cada alegría es una obra maestra de su plan divino. Aprender a reconocer esta verdad es un acto de fe profunda, una aceptación de que nuestra visión limitada no alcanza a comprender la totalidad de su propósito. A veces nos sentimos perdidos en medio de la confusión, preguntándonos por qué ocurren ciertas cosas. ¿Por qué nos enfrentamos a pérdidas inesperadas, traiciones o fracasos que parecen no tener sentido? Es en estos momentos donde la fe se convierte en luz. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza incluso nuestras pruebas para moldearnos, para enseñarnos y para guiarnos hacia caminos que no habríamos descubierto por nuestra propia voluntad. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cada situación, por complicada que parezca, tiene un propósito que con el tiempo revela su belleza y significado.
He aprendido que la paciencia es una virtud esencial en el caminar espiritual. La impaciencia nos aleja del plan divino, nos hace cuestionar, dudar y resistir. Pero cuando nos rendimos al tiempo de Dios, cuando dejamos que su voluntad se despliegue sin interferencia, encontramos paz. La entrega no significa inacción, significa confiar mientras actuamos con discernimiento y amor, sabiendo que Él guía cada paso. Los momentos de silencio y soledad son ocasiones privilegiadas para percibir la voz de Dios. Es en la quietud del corazón, lejos del ruido del mundo, donde se revela la verdad. Allí, incluso las dificultades se transforman en maestros silenciosos, enseñándonos humildad, resiliencia y compasión. Cada experiencia, agradable o dolorosa, es un instrumento de perfección, afinando nuestra alma y fortaleciendo nuestra relación con Él. También comprendemos que los errores y los caminos torcidos no son fracasos definitivos. Cada caída, cada desvío, cada malentendido contiene la semilla de la gracia. Cuando nos volvemos hacia Dios con sinceridad y arrepentimiento, incluso nuestras imperfecciones se convierten en un medio para experimentar su misericordia y amor infinitos. La Escritura nos recuerda que el Padre busca a cada hijo, sin importar cuán lejos se haya extraviado, para traerlo de vuelta al hogar de la fe. En nuestra vida diaria, es fácil enfocarnos en lo inmediato, en los resultados visibles, y olvidar la presencia silenciosa de Dios que obra detrás de cada circunstancia. Pero aprender a mirar más allá de lo superficial nos permite descubrir la belleza oculta en cada situación. Los pequeños milagros, los gestos de amor inesperados y la guía sutil en decisiones difíciles son pruebas constantes de que nada sucede al azar. Cada detalle tiene un propósito, cada persona que encontramos tiene un papel en nuestro crecimiento espiritual y cada desafío nos prepara para un bien mayor que no siempre podemos ver en el momento. Una de las lecciones más profundas que he recibido es que la gratitud transforma la percepción de la vida. Incluso en medio del sufrimiento, cuando elegimos reconocer la mano de Dios, encontramos motivos para alabar y confiar. La gratitud abre nuestro corazón a la paz y nos permite ver que cada experiencia, por difícil que sea, forma parte de un plan que busca nuestra santidad y bienestar. A medida que avanzamos en este camino de fe, es crucial recordar que no estamos solos. Dios camina con nosotros, guiando cada paso, sosteniéndonos en la adversidad y celebrando nuestras victorias, grandes o pequeñas. Nuestra tarea es abrir el corazón, escuchar su voz y permitir que cada acontecimiento, cada desafío y cada bendición nos acerque más a Él. En los próximos momentos reflexionaremos sobre cómo identificar las oportunidades ocultas en cada prueba, cómo discernir la voluntad divina en decisiones cruciales y cómo transformar la incertidumbre y el miedo en confianza y esperanza. Aprender a ver la vida a través de los ojos de Dios nos libera de la ansiedad y nos llena de un propósito que trasciende lo temporal. Así, mientras contemplo la luz del amanecer filtrándose por la ventana, entiendo que la vida es un delicado entramado de lecciones y bendiciones. Nada ocurre fuera de su mirada amorosa. Cada experiencia, cada encuentro y cada decisión está destinada a nuestro bien mayor y a nuestra transformación espiritual. Confiar plenamente en Dios nos permite vivir con serenidad, alegría y gratitud, conscientes de que verdaderamente Él no comete errores y todo sucede por una razón. En el silencio profundo de la noche, cuando el mundo descansa y los corazones inquietos buscan consuelo, siento la presencia de Dios como un susurro que calma el espíritu. Es en estos instantes de quietud donde comprendemos
que cada momento de nuestra vida, cada desafío y cada alegría es tejido cuidadosamente por su mano amorosa. Nada es casual. Todo tiene un propósito divino que, aunque a veces incomprensible, siempre nos conduce hacia nuestro bien mayor. A lo largo de la vida, enfrentamos situaciones que parecen injustas o dolorosas. Podemos preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Estas preguntas reflejan nuestra limitada comprensión humana. Sin embargo, cuando confiamos en la sabiduría de Dios, descubrimos que incluso los eventos más difíciles están destinados a moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para bendiciones futuras. Como nos recuerda Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Cada prueba, cada incertidumbre es una invitación a confiar más profundamente en Él. He aprendido que el verdadero crecimiento espiritual no surge en la comodidad, sino en la entrega y en la aceptación de lo que no podemos controlar. Cuando dejamos de resistirnos a lo inevitable y abrazamos la voluntad divina, nuestros corazones se llenan de paz. Esta paz no es la ausencia de dificultades, sino la certeza de que Dios está obrando incluso en las circunstancias más oscuras para nuestro bien y para el cumplimiento de su plan eterno. Los momentos de incertidumbre nos enseñan a discernir y a escuchar con atención la voz de Dios. En lugar de buscar explicaciones inmediatas o soluciones rápidas, aprendemos a permanecer en silencio, a meditar y a permitir que su guía se revele poco a poco. Cada decisión, cada encuentro y cada paso que damos bajo su dirección se convierte en un testimonio de su fidelidad. La vida, cuando se vive con fe, se transforma en una danza divina donde cada paso, incluso los inciertos, está sincronizado con su propósito. También es importante reconocer que nuestros errores y fracasos no son desviaciones definitivas, sino oportunidades para aprender y crecer. Dios utiliza nuestras imperfecciones para mostrar su misericordia y para enseñarnos lecciones esenciales sobre humildad, paciencia y compasión. Cuando nos arrepentimos sinceramente y buscamos alinearnos con su voluntad, incluso nuestros tropiezos se convierten en herramientas de transformación espiritual. La gracia de Dios puede convertir cada caída en un peldaño hacia la santidad. En el camino de la fe, la gratitud se convierte en una luz que ilumina incluso los días más oscuros. Agradecer por cada experiencia, por cada lección y por cada bendición nos ayuda a reconocer la mano de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La gratitud nos libera del resentimiento, del miedo y de la ansiedad y nos permite vivir con un corazón abierto, confiado y lleno de amor. Cuando abrazamos la gratitud, vemos que incluso los desafíos llevan consigo semillas de crecimiento y oportunidades que antes no podíamos percibir. Además, comprender que Dios no comete errores nos invita a soltar el control y confiar plenamente en su plan. No necesitamos entender todos los detalles ni anticipar cada resultado. Nuestra misión es caminar con fe, amar con sinceridad y obedecer con humildad. Al hacerlo descubrimos que incluso los eventos que parecían dolorosos o confusos se transforman en parte de un mosaico perfecto que revela la sabiduría y el amor infinitos de nuestro Creador. La vida se convierte en una experiencia sagrada cuando reconocemos la presencia constante de Dios. Cada sonrisa, cada gesto de bondad, cada desafío superado es una manifestación de su amor y cuidado. Vivir con esta conciencia nos permite enfrentar el futuro sin temor, abrazar el presente con alegría y aprender de cada circunstancia con humildad y gratitud. Nuestra existencia adquiere un propósito más profundo
y nos acercamos a la plenitud de nuestra vocación divina. Al final de este viaje de reflexión, comprendemos que no somos meros espectadores de la vida, somos participantes activos en un plan divino lleno de significado. Cada experiencia, desde la más sencilla hasta la más compleja, es un recordatorio de que Dios está presente y que todo sucede por una razón. Nuestra tarea es mantener los ojos del corazón abiertos, caminar con confianza y permitir que su luz ilumine cada rincón de nuestra vida. Mientras cierro este momento de meditación, siento una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entiendo que Dios no comete errores, que cada situación está diseñada para nuestro bien y que su amor nos sostiene en todo momento. Nos invita a vivir con confianza, esperanza y gratitud, conscientes de que aunque el camino pueda ser incierto, su presencia es constante y su propósito eterno es perfecto. Confiar en Él es la llave que transforma nuestra vida, nos libera de la ansiedad y nos guía hacia un futuro lleno de luz, paz y bendición. Así concluye este capítulo de contemplación, con un corazón dispuesto a aceptar, a amar y a confiar. Que cada uno de nosotros abrace la certeza de que nada en nuestra vida ocurre por accidente y que verdaderamente todo tiene un propósito divino. En la bruma tranquila del amanecer, cuando los primeros rayos de luz acarician la tierra, siento la voz de Dios susurrando en mi corazón: ten paciencia, hijo mío, porque todo se cumplirá a su tiempo. Cada evento en la vida, cada encuentro y cada desafío tiene su momento perfecto bajo su providencia. No existe coincidencia ni accidente. La creación entera obedece un orden divino que a menudo escapa a nuestra comprensión humana. He observado cómo a veces deseamos respuestas inmediatas y soluciones rápidas, ansiosos por comprender el plan de Dios en su totalidad. Sin embargo, Él nos enseña que la verdadera fe florece en la espera, en la entrega y en la confianza profunda. La impaciencia nos hace perder la paz, pero quienes aprenden a confiar en el tiempo divino descubren que cada espera, por más larga que parezca, es una preparación para bendiciones que superan nuestra imaginación. Dios actúa en nuestra vida de maneras sutiles y misteriosas. Un encuentro inesperado, una palabra de consuelo, un desafío que parecía negativo, puede convertirse en la clave que desbloquea una puerta hacia la sanación, la reconciliación o la comprensión. Como nos recuerda Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Incluso lo que percibimos como dolor o pérdida está tejido dentro de un plan que busca nuestro crecimiento espiritual y nuestro bien eterno. Al aprender a reconocer la mano de Dios en cada circunstancia, nuestra perspectiva cambia. Lo que antes nos llenaba de temor o ansiedad se transforma en oportunidad de fe y confianza. Cada prueba es un recordatorio de que no estamos solos, que su amor nos sostiene, que su sabiduría nos guía y que su gracia nos transforma. Incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar luz si abrimos nuestro corazón a su acción. La paciencia y la fe son virtudes que se fortalecen con la práctica constante. Cada día ofrece nuevas oportunidades para ejercitarlas, al enfrentar conflictos, al esperar la resolución de problemas, al cuidar nuestras relaciones y al tomar decisiones importantes. Cuando permitimos que Dios sea nuestro guía, incluso las decisiones más difíciles se vuelven manejables y se alinean con su voluntad perfecta. Es fundamental comprender que no somos dueños de nuestro destino, somos colaboradores con Dios en la obra de la creación. Nuestro papel es responder con amor, obedecer con humildad y caminar con confianza, mientras Él dirige los hilos invisibles de nuestra vida.
La verdadera libertad espiritual surge cuando dejamos de resistirnos y confiamos en su plan, reconociendo que cada experiencia, por dolorosa o desafiante que sea, está diseñada para acercarnos a Él. A veces nos sentimos tentados a comparar nuestra vida con la de los demás, a medir nuestro progreso según criterios humanos. Dios nos llama a mirar dentro de nuestro propio corazón y a discernir su obra en nuestra historia personal. Cada vida tiene un ritmo único, un camino trazado con sabiduría divina, y comparar nuestra jornada con la de otros nos aleja de la paz que proviene de aceptar su voluntad. La gratitud se convierte en un faro en este camino de espera y reconocimiento. Agradecer por cada pequeño detalle, por cada bendición escondida, nos ayuda a ver que nada es trivial y que todo tiene un propósito. La gratitud transforma nuestro corazón, nos hace conscientes de la presencia constante de Dios y nos permite recibir con alegría lo que Él nos ofrece, incluso cuando no comprendemos completamente el porqué de ciertas circunstancias. El discernimiento espiritual es otro regalo que surge de confiar en Dios. Nos permite reconocer su acción en nuestra vida y distinguir entre nuestras propias ideas y su voluntad. Escuchar su voz requiere silencio, meditación y apertura del corazón. Cada decisión tomada desde esta perspectiva se convierte en un acto de colaboración con el Creador. Y cada momento vivido con esta conciencia se llena de significado y propósito. Finalmente debemos recordar que Dios nos ama con un amor perfecto, inmutable y eterno. Todo lo que sucede en nuestra vida es un reflejo de ese amor y un recordatorio de que nunca estamos abandonados. Cada experiencia buena o desafiante es una oportunidad para crecer en fe, esperanza y caridad. Cuando confiamos plenamente en Él, descubrimos que la vida no es una serie de eventos aislados, sino una narrativa sagrada, tejida con propósito divino, donde cada capítulo tiene su razón de ser.